La danza como herramienta en la educación básica, Escuela Primaria Constitución de Ciudad Guzmán, Jalisco. Universidad de Colima, licenciatura en danza escénica, seminario de investigación 2, impartido por la maestra Isolda Rendón, como asesor Davide Nicolini. Mis motivos personales al realizar este proyecto de investigación fue una vecina. Yo normalmente me la pasaba en actividades fuera de casa. Al salir de la escuela, llegaba a mi casa, comía, hacía tarea y enseguida me iba a mis actividades, como por ejemplo voleibol, música, danza e inglés. Al salir de ellas, llegaba a mi casa como a eso de las 7 de la noche o después. En cuanto bajaba del carro, buscaba a mi amiga, mi vecina y otros chicos de la cuadra. Me di cuenta que de los 8 niños que jugábamos, ella fue la más afectada. A la larga, todos los otros niños tenían actividades extras, teníamos cosas que hacer, en que mantenernos ocupados. Al llegar ella de la escuela ya no tenía nada que hacer, entonces comenzó a relacionarse con pandillas que la jalaron a robar, a tomar e incluso a fumar. Su comportamiento comenzó a cambiar, no tenía a nadie que le dijera que estaba mal hacer eso, ya fueran sus padres o maestros. Al estar dentro de actividades fuera o dentro de la escuela, los niños toman disciplinas y su desarrollo integral va creciendo. Mi objetivo general es fomentar una actividad artística a los niños de la Escuela Constitución de Ciudad Guzmán, Jalisco, para complementar su formación. Índice. Consta de 3 capítulos. Capítulo 1, Marco Teórico Metodológico. Capítulo 2, La danza. 2.1, Percepción de la danza. 2.2, Estrategias para facilitar la ejecución dancística en los niños. 2.3, Danza en la educación. Primaria Constitución. Capítulo 3, Coreografía. 3.1, Periodo de preparación. 3.2, Trabajo de expresión corporal. 3.3, Escenografía. Para la elaboración de mi referente conceptual, escogí estas palabras ya que son la clave para que este proyecto pudiera realizarse. Por ejemplo, al investigar cada uno de estos puntos, entendí cosas importantes al momento de relacionarme con ellos o dar a entender una actividad, y de tal manera logré acercarme a cada uno de ellos. Utilicé 2 teóricos muy importantes dentro de mi proyecto, ya que me facilitaron la relación y el trabajo con cada uno de ellos, pues logré comprender y entender las capacidades que tienen. Los teóricos en los que yo me basé fue Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget fue un psicólogo que estudió sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño. Él creó 4 etapas, yo me basé solo en una, en la etapa de operaciones concretas, que son de los 7 a los 12 años, que es donde los niños comienzan a usar la lógica, pueden categorizar aspectos e incluso empiezan a entender sus pensamientos. Y es el rango de edad de los niños con los que yo trabajé. Lev Vygotsky fue un psicólogo fundador de la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Él decía que el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Permite a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas de manera que les permita adaptarse a la cultura en la que viven. Referente a la organización de talleres, elegí 7 habilidades para que cada uno de los niños las desarrollaran. Realicé de 3 a 5 juegos de cada habilidad. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva pueden observar la forma de organización. Este es solo un ejemplo de los juegos con los que trabajé. Lo desarrollé de esta manera. Ejemplo. El objetivo era desarrollar el equilibrio y la coordinación dinámica general. El tipo de juego era equilibrio. Actividad a desarrollar, estatuas. El material que se ocuparía era un espacio interior o exterior amplio y ladrillos de colores. Como ya lo mencioné anteriormente, realicé de 3 a 5 juegos por cada habilidad y todos tienen el mismo formato. Esto me fue de gran ayuda, ya que organicé mis actividades de tal manera que observé qué juegos sí me eran útiles para lo que yo necesitaba y cuáles no. En esta tabla se muestra la manera en la que se estuvo trabajando de lunes a viernes.
Es una tabla donde se colocó cada una de estas palabras, de tal manera que durante toda la semana se desarrollaran todas las actividades, siendo el tiempo de trabajo de 1 hora. El objetivo de los talleres fue desarrollar habilidades para el desarrollo integral de cada niño. Se realizaron diferentes dinámicas de juegos y dentro de cada sesión hubo una mejora en cada uno de ellos. Uno de los resultados que obtuve fue la puntualidad de parte de cada uno de los niños, ya que las primeras semanas se entretenían en la cooperativa, en el baño, incluso no querían entrar. Después encontré ciertas tácticas, como por ejemplo, algunos castigos. Si llegaban tarde, corrían 2 vueltas a la cancha, o traer un dulce a sus compañeros o saltar la cuerda. Otro de los resultados que tuve fue que al inicio ninguno de los niños entraba si no estaba bien aseado. Después de eso, los niños corrían al baño a arreglar su cabello y lavar su cara. El grupo fue de 32 niños, siendo 15 niñas y 17 niños. Solo 26 del grupo cumplieron. Los otros niños no iban constantemente a la escuela o no querían aprender. Mi idea coreográfica nace a través de 3 entrevistas hechas a los alumnos de la Escuela Constitución de Ciudad Guzmán. Al realizar mi coreografía me basé en las respuestas de ellos. Yo lo que quiero representar en escena son los estados mentales, como por ejemplo depresión, enojo y ansiedad. Estas 3 palabras los niños las mencionaron en su entrevista. Y esto me llevó a crear la manera en la que ellos se sienten. Karen Connolly es una bailarina y coreógrafa. Yo me basé en algunos de sus movimientos para la creación de mi coreografía. Lo que yo quiero causar en el público es una reflexión. Proceso creativo. Mi coreografía se divide en 3 escenas. La primera es hogar, la segunda es atadura y la tercera es libertad. Como ya lo dije, yo me basé en las respuestas de los 3 niños. Analizar la fuente de inspiración. Con esto me refiero a que analicé las entrevistas, analicé las respuestas. Respuestas emocional que me provoca. ¿Qué respuesta me provocó haber escuchado las historias o las anécdotas de cada uno de ellos? Me hicieron recordar la situación de mi vecina, me hicieron pensar en cómo ella se sentía en ese momento, cuando me platicaba lo que pasaba. Los recuerdos más imaginación es igual a movimiento. Con esto yo me estoy refiriendo a que un recuerdo, por ejemplo, un día yo llegué de mis actividades, encontré a mi vecina fuera de su casa a la orilla de la banqueta, sentada en posición fetal. Más imaginación, cómo esa posición la convierto o la modifico para que no solamente sea una posición sin sentido. La puedo hacer de lado, boca arriba, de distintas maneras. Eso es igual a movimiento. Cómo esa posición me lleva a otro movimiento. ¿Qué transición puedo utilizar para que sea atractiva? La música que yo utilizo es el vals de Amelia. La siguiente pista es para la escena 2, que es la guerra de Residente, es karaoke, y la tercera es René Aubry de Ferlante. Se me pasó un punto. La danza más diseño visual es igual a resultado creativo. Con esto me refiero a que el movimiento que yo obtuve anteriormente del punto de recuerdo más imaginación es igual a movimiento. Yo lo hago danza, el movimiento es danza. Entonces, ese movimiento tiene que ser un diseño visual, un diseño atractivo para el público. Y eso es mi resultado creativo. Escenografía. Para la realización de mi escenografía me basé en un dibujo de una alumna de la escuela. Yo le pedí a la clase que me realizaran un dibujo donde ellos se sintieran seguros. En su casa, en un parque, en su cama, en los libros, lo que fuera. Pero que ellos se sintieran seguros, se sintieran libres, se sintieran ellos mismos.
Hubo un dibujo que me llamó la atención. Esta niña me dibujó un óvalo y dentro de ese óvalo me dibujó una muñequita. Ella dijo que era ella misma. Yo le pregunté que por qué. Ella me comentaba que el lugar donde estuviera no le importaba mucho, pero que al momento de cerrar sus ojos, ella se sentía libre, se sentía bien, se sentía ella misma porque comenzaba a imaginar una vida, la vida que ella desearía tener. En la siguiente diapositiva se muestran unos bocetos hechos por un alumno de artes visuales. Y en la siguiente diapositiva son solamente los materiales que estábamos buscando para la creación de esta escenografía. En la siguiente diapositiva se observa la estructura casi finalizada. Aún le faltan algunos detalles, pero es más o menos la idea que se tenía pensada. Para finalizar, el desarrollo emocional y dancístico de los niños mejoró. Actualmente, sé que varios de ellos están en actividades dentro del deporte y de las artes. El desarrollo de la coreografía aún no concluye. Aún faltan muchas cosas por pulir y acomodar. Está en proceso.